Ser tricampeones es difícil. Significa ser el mejor equipo peruano durante 3 años de manera consecutiva, enfrentándose siempre a retos complicados. Pero serlo 2 veces en tu historia es aún más. Pero eso basta para describir la grandeza de un club. Bienvenidos al 2025 de Universitario de Deportes, del balompié peruano, la máxima expresión. Si bien la U tuvo un comienzo raro, el camino empezó en Cutervo, donde un gol de Jairo Vélez nos ponía delante en el marcador, pero en los tramos finales Sebastián Britos y un blooper le permitió a Comerciantes Unidos empatar el partido. La segunda fecha fue contra Cienciano y fue el debut en casa. Valera nos puso delante en el marcador tras un gran centro de Ureña, pero de manera polémica, Cienciano empató el partido antes del entretiempo. En el segundo tiempo un gol de Rivero le daba calma al equipo, pero nuevamente una falla defensiva los costaba el empate. Y finalmente, Polo se cansó de todo y tras un desvío en su tiro libre, Universitario gana un partido donde no convencía. Pero vamos, era la fecha 2. El partido contra Grau se suspendió por un problema que hubo en Trujillo y Universitario enfrentó después por la fecha 4 a Alianza Universidad de Huánuco contra el Colero, pero ni siquiera contra el Colero se convenció. Gol de Flores, gol de Churín, gol de Rivera y gol de Ramos en contra. Permitieron que Lu gane 4-0, pero aún así el hincha no estaba tan contento. Boys fue el siguiente en la lista y con 2-0 y goles de Flores y Pérez Guedes para ganar el clásico moderno en un partido que no se tuvo tantos contratiempos. Tras una para, Universitario enfrentó a Huancayo y previo a su debut a Copa, Valera, Concha y Riveros anotaron para los cremas que se perdieron a Di Benedetto y a Pérez Guedes de cara a los partidos importantes. Sin embargo, en reemplazo de Di Benedetto apareció ese chico Cesaringa para jugar por exterior por izquierda. Y acuérdense bien de su nombre, porque será de gran importancia para lo que queda de la temporada. El camino para Bustos fue complicado. Ya tenías un arranque dudoso en Liga y ahora sumarle el mal arranque que tuvo en Copa. El debut de Copa fue la gran molestia con el hincha, que tuvo el hincha con Bustos, que puso a Churín de titular, puso a Gabriel Costa de titular en un partido contra River, al Monumental lleno. Universitario ni siquiera salió a jugar ese partido. En ningún momento, no mereció la victoria. Y es más, el 1-0 quedó corto. 3 días después, Universitario se enfrentó a Alianza Lima en Matute. Un clásico que lo jugamos con uno más desde el minuto 20, pero nunca pareció así. Alianza estuvo todo el rato más cerca del 2-0 que nosotros del empate, pero por cosas de la vida, entre Vélez y Gaby Costa se inventaron una jugada para que el Tunche silencie a Matute una vez más y se dé la icónica celebración de Bustos. Sin embargo, la relación de Bustos se estaba empezando a romper. Y el paso final para que se rompa fue contra Independiente del Valle en Copa, un partido que es muy fácil de explicar por qué se pierde, entre fallos y palos por nuestro lado, y un gol de otro partido para ellos. El fantasma de los 0 puntos empezaba a aparecer en un Universitario que crecía en las dudas de cara a lo que era su entrenador. Después de este partido, durante toda la semana se empezó a hablar sobre la continuidad de Bustos, y no porque la administración no lo quería, sino porque el Club Olimpia Paraguay había llegado a un acuerdo con el técnico argentino, algo que se confirmó horas antes del partido contra Melgar, que sería el último partido del DT Crema al mando. La U se fue al entretiempo perdiendo 1-0 con un error de Riveros y con muchas críticas sobre el juego, pero nadie sabe hasta ahora qué pasó en el medio tiempo, que ese camerín salió con todo. Valera empezó con el empate y Concha y un doblete del Tunche sellaron una remontada que nos hacía respirar un poco de este clima tóxico. Con la salida de Bustos, Universitario anunció que Manuel Barreto junto a Piero Alba iban a dirigir el equipo de cara al partido versus Binacional en Juliaca y versus Barcelona en Ecuador, mientras estaban buscando a un nuevo técnico. Spoiler, tan nuevo no fue. En una clase de fútbol magistral de Ancajima convirtiéndose en Cafú, la U ganaba en Juliaca con goles de Rivera, Concha y el último mencionado. Después de ese partido, ya se hablaba del regreso de Fossati, que era prácticamente una realidad. El nono estaba listo para regresar a la U después de su pésima salida en 2023 post campeonato en Matute. Pero antes de su regreso, tuvimos una cita con la historia. En una clase magistral de fútbol de Jairo Vélez y un fortín defensivo con Inga, Riveros y Di Benedetto, más el aguante de Carabalí, Edison Flores, el de los goles importantes, y su cabeza le dieron el triunfo a la U y nos poníamos en punto de competencia. Teníamos 3 puntos en nuestro grupo de Copa y listos para enfrentar la segunda recta. El regreso oficial de Fossati fue versus UTC y de locales, donde fue una fiesta con goleada de 6-0 y que hacía caso al gran momento que vivía el grupo. Riveros, Di Benedetto, Valera, Flores, Concha y Churín
fueron los anotadores de ese día en una fiesta monumental para el regreso del norte. Era raro pensar que un equipo que estaba ganando todo y jugando de manera convincente pueda caerse de cara a los partidos importantes de la Apertura y de Copa Libertadores. Primero una derrota versus Cusco en la ciudad imperial ya denotaba un poco el cansancio de un equipo que juega dos torneos en simultáneo, pero eso no fue motivo suficiente para que el hincha pierda la esperanza de cara al partido contra Independiente del Valle por Copa Libertadores en Monumental, donde lamentablemente nos robaron un gol al último minuto, después de que supuestamente la pelota se haya ido, después de un tiro de esquina al último minuto. En este partido, la figura fue Carabalí con su gol. Lo raro es que jugó en mediocampista, y acuérdense muy bien de este dato, porque será clave para describir lo que pasa en estos momentos de Universitario. Ahora hablemos. La última vez que la U había perdido un Monumental fue versus Alianza Lima en febrero del 2023, lo que significó la salida de Companucci y la llegada de Fossati. Con Bustos en 2024, la U no perdió ni empató un solo partido local. Ganó los 17 encuentros de ese año y los 4 que le tocó jugar en 2025. Es decir, la U estaba invicto en Monumental desde hace más de 2 años. En el Día de la Madre, nos dieron en la madre. Y Suyana cortó nuestra racha invicta después de más de 2 años. Al finalizar el encuentro, hinchas tuvieron encontronazos con jugadores, lo que aumentaba aún más este clima y tranquilidad. 2 derrotas consecutivas en Liga y un empate dudoso en Copa Libertadores. Sin embargo, jugar la Copa Libertadores en este clima hacía suponer que no íbamos a tener una gran noche versus Barcelona. Estábamos obligados a ganar si es que queríamos soñar con una clasificación, y así fue. Un gran centro de Concha a la cabeza de Valera hacía irnos al entretiempo con una alegría enorme, pero con la certeza de que íbamos a tener que sufrir y aguantar para ganarlo. Britos se volvió gigante bajo los palos y la ansiedad después de no poderle quedar el partido hizo que el tiempo pase lento y cada minuto sea un sufrimiento. Pitazo final y listos para irnos a Argentina para soñar. Pero eso es tema de más adelante. Si durante la semana le ganaste a Barcelona, todo haría indicar que enfrentar a un equipo con nombre de Papa en el Estadio Nacional sería algo fácil. Pero equivocados estábamos. Calabria titular por el medio había resultado contra Independiente del Valle y Barcelona, por la potencia física que tiene Carabalí, que significa enfrentarse a estos equipos de Copa. Pero en Liga 1 no tenía tanto sentido, porque te enfrentas a equipos que se meten atrás. Además, sentadas a Concha y Vélez que te dan fútbol, algo que Carabalí no. El resultado de este experimento, fallido. Derrota versus Juan Pablo y las dudas sobre Fossati empezaban a caer. 3 derrotas consecutivas en Liga, con planteamientos bastante dudosos. Sporting Cristal era un equipo que no significaba el de los años anteriores, ni siquiera un rival directo por la apertura. Esto te obligaba aún más la responsabilidad de ganar este partido. Carabalí volvió a su posición natural, Concha empezó a ser titular y Universitario pasó por encima de Cristal desde el minuto 1. Pero no fue suficiente porque hasta el segundo tiempo, donde la U pudo romper la igualdad gracias a Edison Flores y liquidarlo con un gol de Churín, donde todo el estadio se vino abajo. Esta victoria significó un golpe anímico de cara al partido versus River en Argentina, donde la U iba por la clasificación a octavos de final después de 15 años. El 27 de mayo de 2025 es un día que quedará para la historia del equipo. Brito se convirtió en héroe atajando de todo en el Monumental de River. A pesar del gol de Colidio, la U no bajó los brazos y fiel a su estilo de la pelota parada, Fossati planificó una jugada preparada para que Jairo Concha quede libre en zona de definición y patee. En el día de su cumpleaños, se regaló a sí mismo un golazo histórico que quedará para el recuerdo de todos. Tras un segundo tiempo que se hizo eterno, el pitazo final llegó, y Universitario pudo celebrar el tan ansiado regreso a octavos de final después de 15 años. Tras esto, la aparición de Inga hizo ruido entre los hinchas. De por derecha era una posición que le calzaba a la perfección. Pero para eso, tenías que sentar a nuestro capitán, Aldo Corso. El hincha era más de esa idea. Pedían la meritocracia ante un Aldo que por edad y proyección no era comparable con Inga. Pero Fossati no era de esa idea, a la que se le empezó a llamar como Argolla. Para él, era importante cuidar el grupo. Pero más sabe el diablo por viejo que por diablo, dicen por ahí, y en Ayacucho apareció la cabeza del capitán al último minuto para decirnos en pocas palabras, usted no sabe nada. La U continuó su recta final en casa versus ADT con un soberbio 5-0 con goles de Concha, Inga, Valera, Vélez y el Tunche para acercarnos a un pasito de la apertura.
Días después, la U tenía que jugar el partido pendiente versus Bravo en Trujillo, donde un doblete de penales de Valera nos daba la victoria y encaminaba mucho más a la U en la búsqueda de su cuarto torneo corto consecutivo. En Cusco, la consigna era clara: no perder. Y la U pasó más de un susto en ese partido, donde pasaban los minutos y las angustias crecían. Y nuevamente apareció el capitán Aldo Corso para poner su cabeza y darle la victoria a la U en Cusco, lo que significaba que con un empate versus Chancas iba a ser suficiente para ganar el torneo de apertura. Contra Chancas la U no pudo mostrar su mejor nivel y pasamos más de un susto innecesario, ante la falta de eficacia de nuestros jugadores de cara al arco. Un 0-0 para el olvido, pero que terminó en la celebración y lo que significaba la obtención de un cuarto torneo corto consecutivo y el último en la era Ferrari. En la siguiente, Universitario ya tenía que jugar el torneo clausura, donde fichó a Anderson Santamaría y a Jesús Castillo para ampliar un poco más el equipo de cara a lo que eran los octavos de final de Copa Libertadores. Dos jugadores de selección y de jerarquía que llegaban para sumar y terminarían siendo importantes en la obtención del tri. Comerciantes Unidos sorprendió anotando, pero luego gracias a los goles de Aldo Corso, Churín y el Tunche Rivera pasaría y daría vuelta al resultado. A los días en Cusco y versus Cienciano, la U estaba empatando un partido donde gracias a un penal conseguido por Santa María que Valera transformaba en gol, estábamos obteniendo 3 puntos, tal vez no de la mejor manera, pero un golazo de Hover nos costaría un empate que nos dejaba con un sabor agridulce. Contra Grau de locales había cierto morbo, y no por Luis Díaz. Se supone que ese día del partido tenía que salir resolución del nuevo administrador, porque sí, Gian Ferrari renunció al cargo, y todo indicaba que Franco Velasco era quien debía continuar la línea, pero con Sunat nunca se sabe nada. En fin, Valera, Santa María y Paredes hacían convertir la angustia en alegría por ciertas horas. Al día siguiente la Sunat anunció que Franco Velasco y Universitario podían respirar en paz. En la previa, a nuestro aniversario número 101, Universitario tuvo que viajar a Huánuco a enfrentar a Alianza Universidad, y no pasó mayor dificultad. El Tunchi Vélez nos daban la victoria de manera sobria. En el primer partido con 101 años, Universitario enfrentaba a Boys previo a los octavos de final versus Palmeiras, y Jairo Concha anotó de fuera del área un partido que el trámite no hizo caso al resultado final. Jugar octavos de final después de 15 años era una alegría enorme, y las ansias de poder dar el batacazo iban creciendo día a día en la previa. Soñar es gratis para el hincha, y no íbamos a luchar sin creer. Lamentablemente, lo que el hincha creyó se derrumbó a los 3 minutos, 4-0 y una eliminación dolorosa en casa, con jugadores que les quedó grande el partido, un técnico que salió con un planteamiento suicida y con jugadores que no eran titulares por méritos propios. A los días, tenés la oportunidad de lavarte un poco la cara versus Huancayo. Valera con un golazo parecía que le importaba eso, pero una falla de Riveros y un gol anulado de manera dudosa hacía pasar un fin de semana desastroso para el equipo. En Brasil, la consigna era terminar la Copa de manera digna. Lo que se decía en la información era que la U iba a jugar con el equipo B para recargar piernas de cara al clásico versus Alianza. Ahora, Santa María será el equipo B, Inga lo era, Castillo, Vélez. Era absurdo pensar que el equipo B era mejor que el equipo titular. Corso, Flores, Murrugarra no podían ser titulares bajo ninguna circunstancia si escalábamos de meritocracia. Este empate fue una victoria en términos del futuro en la funcionalidad del equipo. Versus Alianza fue un clásico que se esperaba mucho, pero terminó dándonos poco. Nuevamente un empate se convirtió en victoria, ya que gracias a Barcos diciéndole muerto a Valera y saliendo a declarar de manera lo que hizo, encendió la chispa a nuestro delantero. Santa María se afianzó como titular al igual que Castillo, y Vélez seguía esperando por un lugar ocupado injustamente por Flores. Tras un nuevo parón FIFA, Universitario le tocaba viajar en Arequipa, enfrentar a un duro Melgar. Ante la baja de Polo, Fossati decidió poner a Corso de carrilero derecho, lo que generó ruido en el hincha, ya que nuevamente Inga iba a esperar en la banca. Aún más cuando Melgar se puso al frente rápidamente, pero Jairo Concha lo dejaron patear y la U empezó a hacerse fuerte en el partido. En los minutos finales, el ingreso de Reina fue clave para poner un centro en la cabeza a Riveros para que la U saque un triunfo y campeonato ante un equipo fuerte. Así, empezó una racha de 8 victorias consecutivas, que continuó cuando la Universitario enfrentó a UTC en Trujillo, y Alex Valera tuvo que salir al rescate al último minuto, donde las críticas cayeron nuevamente sobre Fossati por alinear a Corso titular y este se veía superado en el gol versus UTC. La U jugó un sábado. El lunes jugaba su rival directo Cusco contra ADT, donde una victoria sorpresiva del equipo tarmeño le daba chance a Universitario de tumbarse a su rival directo el Monumental, y así fue. La principal diferencia de la U con el resto de sus competidores está en la jerarquía.
y el nivel para jugar este tipo de partidos. Cusco puede jugar muy bien, pero no tiene la calidad de los nuestros. Gol de Valera y Riveros de pelota parada le dieron calma al equipo, que a pesar del descuento del Cusco, la U nos achicó, y nuevamente Valera nos daba la victoria momentánea. Al final se sufrió más de lo que se debía, después que Cusco anote con un penal dudoso. Castillo seguía brillando de titular, y este fue el partido que finalmente afianzó a Santa María de titular por sobre Corso. A mitad de semana, la U tenía que enfrentarse a Soriano en Trujillo, paradójicamente. Con rotaciones de por medio, algo que molestó al hincha, Murrugar y Flores entraron por Vélez y Castillo para darle un poco de respiro al equipo. En el primer tiempo no se tuvo muchas llegadas, pero en el segundo, el sátiro del gol, Martín Pérez, metió un zapatazo imposible para el arquero y adelantaba a la U en el marcador, que el Tunche Rivera se encargó de liquidar. A la U no lo bajaba nadie. En nuestra seguidilla de revanchas de la apertura, teníamos una deuda pendiente con Juan Pablo II en casa. No podíamos menospreciar a ningún rival y la U salió a buscar el partido desde el minuto 1. A pesar de que el primer tiempo acabó en empate sin goles, y con un susto incluido, otro remate fuera del área de Concha abriría el marcador siguiendo con goles de Churín y Rivera para sentenciar lo que era la victoria. Tras una reprogramación del partido versus Cristal, la U tenía que jugar un lunes versus Ayacucho, un jueves versus Cristal y un domingo versus ADT. 3 partidos en 6 días y si es que quería ser campeón directo esa misma semana, tenía que ganar los 3. Ayacucho en el papel era el más fácil, pero no se lo puso fácil a la U, que parecía tener el partido controlado tras el gol de Pereguedes, pero Lucumí sacó a pasear a Riveros y nos empataron un partido que se fue complicando con el pasar de los minutos, porque el arco no se abría. Fue entonces cuando, con uno menos, la U lo ganó solo como la U puede hacerlo, con huevos y garra hasta el final. Tan original la definición que voy a dar, Alberto, pero la U lo gana a la U. Sí. Es que es verdad. A lo universitario lo gana. Hasta la forma del gol, Eduardo. Exacto. La forma del gol. O sea, olvídate de la estética, olvídate de lo bonito. No. Se mete con todo a aprovechar una pelota que mete de un patadón. El Tunche Rivera se lanzó de cabeza hacia la pelota como si su vida dependiera de ello, tras un centro de Carabalí y en los minutos finales le dio la victoria universitaria. Días después, Cristal no había aceptado jugar con el partido a doble hinchada, pero eso no fue un impedimento para que la U salga concentrada a ganar el partido. Se desperdiciaron chances claras en ambos equipos. La U no estaba haciendo méritos suficientes para ganar el partido y el sueño de ser campeones el fin de semana parecía alejado. Fue ahí cuando Jairo Vélez utilizó su varita mágica y se sacó a 5 jugadores rimenses de encima para darle un centro imperfecto a Valera que convirtió en perfecto para el gol. El delantero de Pomalca, nuevamente anotando un gol clave en un partido importante, demostrando así que está en el mejor nivel de su carrera. Igual, Cristal intentó aguar la fiesta hasta el minuto final, pero una actuación sensacional de Britos que dejó su arco en cero dejaba una consigna clara. Ganar en Tarma si es que queríamos ser tricampeones directos. 26 de octubre del 2025, una fecha que podía quedar en la historia. Universitario jugaba nuevamente una final. Universitario de ganar sería tricampeón. Y aquí teníamos 2 datos. El primero era que la U no había podido ganar la DT en Tarma nunca. Y el segundo era que los últimos 3 campeonatos de la U se celebró de visita. Contra Garcilaso el 2013 en Huancayo, contra Alianza el 2023 en Matute y el campeonato directo del 2024 contra Chancas en Andahuaylas. Con el estadio colmado, de hinchada crema, Alex Valera hacía retumbar Tarma por unos instantes, debido a que nos anularon un gol por mano de él mismo. Con esto, parecía repetirse un poco la historia del año pasado versus Chancas. En la última jugada del primer tiempo, en un instante, Anderson Santamaría desvía la pelota y anota en contra un gol para los tarmeños. Si ganarle a ADT era complicado, aún más lo era remontar al partido. Pero para este equipo no hay nada imposible. Y fieles a nuestro estilo, un centro de Andy Polo de tiro de esquina, Alex Valera que peina la pelota y Matías Di Benedetto que hizo real la frase 2 cabezazos en el área, es gol, convertía el empate y hacía soñar a todos con la obtención del tricampeonato. Falta a favor de la U. Alex Valera transformó un balón de espaldas en una oportunidad brillante. La pelota parada había sido el arma bien utilizada por Fossati y al día del campeonato no podía ser la excepción. Otro centro exquisito de Polo apareció el 9, que fue criticado por todos, al que tuvieron la osadía de llamarlo muerto, y que se corre para no jugar por su país. Ese mismo apareció. Alex Valera convertía el sueño de todos en una realidad. Universitario de Deportes es tricampeón por segunda vez en su historia.
La historia ya está escrita.